guerrera, negra, mujer, madre, lesbiana y poeta. Con estas palabras se definía nuestra autora, una escritora y activista que dedicó su vida a luchar por los derechos civiles y cuya contribución es absolutamente fundamental tanto para el feminismo como para los movimientos antirracistas y los movimientos en favor de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Hoy nos adentramos en la obra de Audre Lorde. Audre nació en el barrio neoyorquino de Harlem, en febrero de 1934. Hija de un matrimonio de inmigrantes afrocaribeños, Frederick Byron Lorde y Linda Gertrude Belmar, Audre pasó una infancia desahogada junto a sus dos hermanas. El aprendizaje de Audre fue algo particular. Cuentan que aprendió a hablar y a leer al mismo tiempo, y como ella misma dijo en alguna ocasión, se expresaba y pensaba en poesía. Muy pronto, en la adolescencia, se despierta su amor por la poesía y empieza a escribir sobre todo aquello que le atraviesa y le preocupa. Va tomando conciencia de las injusticias que la rodean. Estudia en Hunter College mientras trabaja para poder pagar su formación. Se gradúa y comienza sus estudios universitarios. En 1961 se gradúa en biblioteconomía por la Universidad de Columbia y comienza a trabajar como bibliotecaria en Nueva York. Al año siguiente se casa con Edwin Rollins, con quien tiene una hija y un hijo y de quien se acaba separando en 1970. El paso de la década de los 60 a los 70 supone un cambio profundo en la vida de nuestra autora. Comienza a abrirse paso en el mundo tanto de la escritura como de la docencia y el activismo, y conoce a la que será su pareja durante casi 20 años, Frances Clayton. Además, publica su libro Las primeras ciudades, dirige diferentes talleres para jóvenes estudiantes negros y da clase en varias instituciones académicas. Incluso lucha por crear departamentos de estudios afroamericanos. Durante estos años, comienza a construir una relación muy especial con la poesía, que durará toda su vida. Para ella, la poesía es su manera de pensar, de organizar las ideas, una necesidad vital nacida de la reflexión sobre la propia experiencia y la de quienes la rodean. Audre piensa que el arte por el arte no tiene sentido. La poesía no debe ser solo un texto con palabras bonitas que suenan bien, sino una manera de nombrar lo que no tiene nombre y poder reflexionar así sobre ello. Para ella, la poesía, aunque parta de una misma, de ella misma en este caso, debe ser política, activista, revolucionaria y sobre todo colectiva. Además, nuestra autora defiende que la poesía es la forma artística más accesible. O en palabras de Audre, la poesía ha sido la voz de los pobres, de la clase trabajadora y de las mujeres negras. Y creo que tiene razón, porque para escribir solo se necesita papel, boli y algo que expresar. Los temas que aparecen en sus poemas son muy variados: niñez, adolescencia, relaciones familiares, identidad racial y sexual, amor, poemas míticos, denuncia social y política, experiencias vitales, viajes, muerte. De su estilo destaca su pluralidad de voces, el carácter comprometido y realista, la mezcla de lenguajes y tipos de texto y el uso de mitos, imágenes y metáforas que conectan con su identidad de mujer negra y lesbiana y que resisten frente a los cánones establecidos. Audre, ante todo, es poeta. Su reflexión, su mirada y su activismo nace de la poesía. Incluso podría decirse que su prosa nace de la poesía. A pesar de que la mayor parte de su obra la conforman sus poemas, Audre escribió 2 obras autobiográficas y 2 ensayos en prosa que son absolutamente imprescindibles. En 1980 publica Los diarios del cáncer, una obra formada por ensayos narrativos y textos de sus diarios, donde cuenta su propia experiencia con la enfermedad. En este libro utiliza su caso particular para hacer una reflexión colectiva sobre las opresiones que atraviesan su situación, opresiones tanto sociales y psicológicas como económicas y políticas. Para ella, lo personal es político. Es por ello que podríamos decir que la escritura de este libro es un acto político, un acto de salvación y de resistencia. Los límites entre su poesía, su prosa y su activismo parecen difusos. En estos años funda junto a Bárbara Smith y Cherry Moraga una editorial para mujeres racializadas. Crea la Coalición de Mujeres de Santa Cruz, una organización dedicada a ayudar a mujeres supervivientes de abusos sexuales y violencia de género. Participa en el desarrollo de la SISA, centrada en amparar a las mujeres negras afectadas por la segregación racial, y además codirige el periódico lésbico Crisálida. En 1982 escribe Zami, una nueva forma de escribir mi nombre, una autobiografía que narra desde su infancia hasta su juventud y que reflexiona sobre la formación de su identidad como mujer negra y lesbiana.
Se trata de una autobiografía muy particular, que no cuenta su vida de forma ordenada y convencional. Su voz en el libro está fragmentada, es plural y desordenada, y conecta con las experiencias de las mujeres de su vida. El libro mezcla hechos históricos, experiencias y reflexiones personales con sueños, canciones y poemas. Es un montón de tipos de texto. Es como una especie de mosaico de 1000 colores, como la identidad de Audrey, que está formada por diferentes realidades. Ella es mujer, negra, lesbiana, poeta, todo a la vez. No es más negra que poeta, ni más mujer que lesbiana. Ella es todos esos colores juntos. Podríamos decir que la forma de esta autobiografía tiene mucho que ver con la forma de su identidad. De hecho, esta pluralidad de voces también la encontramos en sus principales temas: el mito, la raza, la diferencia, el lesbianismo, la relación materna y su legado, las incomprensiones, el hogar, la fortaleza, la supervivencia y el viaje. Además de su numerosa producción poética y de sus 2 autobiografías, Audrey escribe un par de ensayos que han pasado a la historia por la profundidad con la que plantean reflexiones en relación a la raza, al género, a la orientación sexual, a la diferencia o al arte. En 1984 escribe una de sus obras más conocidas, La hermana, la extranjera, un libro creado a partir de una colección de ensayos, discursos y una entrevista realizados entre el 76 y el 83. Este libro recoge algunos de los temas presentes a lo largo de su obra. De ellos destaca la cuestión de la diferencia, la afirmación de la identidad y la necesidad de salir del silencio para visibilizar su realidad y la de muchas otras. Para Audrey, la raza, el género y la clase son 3 grandes sistemas que oprimen a las mujeres afroamericanas. Ella defiende que la diferencia es un hecho enriquecedor y del que estar orgullosa, pero además dice que para hacer frente a la opresión es importante contar las historias de las personas que tradicionalmente no han tenido voz. Esta obra incluye la famosa frase que pronunció en la conferencia El segundo sexo en lo personal y en lo político. Audrey dijo: "Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo". Esto fue porque al llegar a la conferencia se dio cuenta de que entre las mujeres que iban a hablar solo había 2 mujeres negras, las 2 para hablar de temas relacionados con el hecho de ser negras, no del feminismo en general. Esto le indignó muchísimo. Ella pensaba que era necesario que una conferencia feminista fuera diversa y abrazara la diferencia, porque sin las diferencias no iba a haber ningún cambio real. Era absurdo criticar el sistema y utilizar su lógica. Para Audrey, que fue muy crítica con el feminismo blanco, ignorar estas diferencias era caer en la trampa del patriarcado. Durante estos años, además de escribir, también trabaja como profesora en la Universidad Libre de Berlín, en Berlín Occidental, donde impulsa el movimiento afroalemán. Pero no solo da clases allí. A lo largo de su brillante carrera como profesora imparte clases en numerosas instituciones. Su último libro en prosa fue Una ráfaga de luz, una obra compuesta por ensayos y textos de su diario en la que vuelve a unir su experiencia personal con una reflexión política muy poderosa. Al final de la lucha contra su segundo cáncer, decide otorgarse un nuevo nombre, Gampa Adisa, la que al final se hizo escuchar. Y así fue. Audrey rompió su silencio haciendo un análisis profundo de las estructuras de poder a través de su experiencia y de su escritura. Audre Lorde fallece en noviembre de 1992, en las Islas Vírgenes, pero su obra continúa más viva que nunca. Una obra que reflexiona sobre el racismo, el machismo, el clasismo y la homofobia del mundo en el que vivimos. Una obra que defiende la necesidad de contar las historias de las que están en los márgenes, las que jamás han tenido un hueco, las que nunca han podido narrar el mundo o a ellas mismas. Audre Lorde puso especial atención en la idea de la diferencia como una cuestión positiva y enriquecedora, porque poder abrazar la diferencia es lo que nos salva de la opresión.